En Omar Fernández hubo un voto emocional, no racional. Pero mi amigo Guillermo lo que sacó fue 39%. Y yo mismo... Casi 100,000 menos. Y yo mismo vi cómo en el proselitismo, en los colegios electorales, Palé, Elías Matos, Abinader y Omar. ¿Y quién andaba con esos palés? ¿Cándido Mercedes? No, porque hay gente que estaba movilizándose con Guillermo, pero mandó a votar por Omar. Luis Abinader ha dicho que no va y hizo un compromiso el día de las elecciones sin que nadie estuviese pidiendo, esta es la última vez que voy y yo lo voy a aplaudir porque si él va yo voy a estar en la calle movilizándome en contra. Pero ¿qué ocurre? Que así como él lo ha hecho bien, o así que hay gente que no lo conocemos, pueden venir otros y eso es la democracia, darse la oportunidad, la renovación, porque tú no puedes cimentar un país de manera sostenible en base a una persona. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes. Es un invitado que no requiere presentación, es un hombre que se lo disputan todos los programas en esta época y en cualquier época del año. Cándido, muchísimas gracias. Buenos días, Cándido. Buenos días. Bienvenido al Telematutino. Él estaba asustado, me estaba llamando. Sí, Estaba porque aquí. a las 8 menos cuarto, si yo no veo a Cándido en la antesala, pero Menos Cándido estaba desde cuarto, las 7. Desde las 7 menos 10. Mire, antes que usted me pregunte, yo tengo algo. Sí. Hace 6 meses y 6 días, el 21 de noviembre del 2023, Ajá. ustedes me invitaron. Sí. Y usted al final me preguntó, Cándido Mercedes, ¿se va Luis en primera vuelta? Y yo le dije, Grábenme. sí, Tú de dijiste, 53 grábenme. a 56. Y luego, hace 4 meses y 22 días, el 5 de enero, ella, usted estaba afuera, al final también me preguntó. Y yo le dije, de 57 a 60. Y usted dirá, ¿y por qué tú dices eso? Porque la gente tiene que tener lo que se llama cuestión de honor y honorabilidad. Yo le decía a varios programas que si no acertaba más o menos, yo no iba a televisión. ¿Por qué? Porque aquí la gente se equivoca y no se retrata. Y aquí hay gente que en campaña dice cosas de usted y después dice, Ramón, eso era en campaña, como que en campaña no se paga. Acuérdese que antes mataban gente y ni se investigaba porque era Decían, el muerto de campaña no se Ahora, paga. Cándido, yo quiero hacer un paréntesis y justamente a tono con lo que estás diciendo. Es muy fácil, porque yo he visto explicaciones de algunos que decían que iba a haber una segunda vuelta y eso, que dijeron que cambiaron de opinión por lo que ocurrió en febrero y por el resultado de febrero. Pero ver que va a llover cuando está nublado y están cayendo los goterones de agua no tiene ningún éxito. Eso no es visión porque se sabe que va a llover. El que pega y el que sabe lo que está haciendo es que cuando está el sol radiante, ve quizá una manito, una nubecita y dice, o una brisita y dice, va a llover. Eso es lo que tiene valor, porque mucha gente se monta y hace teorías. Pero teoría es decir, hacer el trabajo es ver antes de que ocurra con las herramientas que se tienen, porque eso es científico. Justamente, Sí. vamos a aprovechar a presentar el cuadro que tú hiciste de las encuestas. Porque también el que dijo 70, 19 y 10, No, también está. ese se quemó. Ese se quemó. Y Dick Morris se quemó también. Dick Morris, Con todo y Dick Morris. Global Trend, Consulting, Rizel, Orinfer Rizel. Está bien. Se quemaron porque dijeron que había segunda vuelta y dieron menos de lo que Abinader, Lionel y Abel tuvieron. Pero se quemaron un Centro Económico del Cibao, Marca Estrategia dio 70, acuérdese. Sí. ABC dio 64, todas esas Porque están. como tú pones en ese cuadro, es decir, tiene que haber un margen dentro de lo que te dice la misma encuesta. Es decir, si una encuesta te dice que Abinader era 57 y el error es 2, bueno, puede ser 59 o puede ser No, 55. depende de lo que diga la firma encuestadora en su ficha técnica. Por ejemplo, Gallup puso un error muestral de 2.8, quedó dentro del error muestral. Exacto. Por tanto, su exactitud es exacta. O sea, ¿cuáles fueron las encuestadoras que más acertaron? Oh, se lo dediqué el artículo de esta semana a un señor que yo admiro. Sí. Reconozco que yo no voy a tener ese nivel de entrega de ese señor. Tiene 86 años. Julio Bernardo Vega. Mark Penn fue la más exacta. Marpen y después Greenberg, ¿cierto? Después Greenberg, después Galo y después AC de media. AC de media. Esas 4. Con niveles de confianza de 99,
84, 99.16, 97.8 Galo y 95.16 ACD Media. Pero ACD Media, dentro del error muestral, se deslizó un poquito. Entonces hay firmas que daban segundo lugar, segunda vuelta. Dismorri, acuérdese, que de paso yo quiero que la Junta Central Electoral asuma su papel independientemente de los poderes económicos que hubieron, porque acuérdense que hay partidos que violaron la ley, pusieron encuestas con los días, 8 días antes, usted no puede difundir encuestas. No importa que la encuesta se haya hecho hace un año, no se puede divulgar encuestas. Y hay partidos que lo hicieron. Y hay periódicos que la divulgaron, que también tienen que ser Pero explícale sancionados. al público que no es tan experto como tú el tema del margen de error y cómo tú calculas que Marpen fue la que más acertó, luego Greenberg, etcétera, etcétera. Mire, lo que pasa. Toda encuesta tiene su ficha técnica, su metodología. Le dice la muestra, el tamaño de la muestra, si es representativa, si es aleatoria, que es científica, el error muestral, que es más o menos 3, nunca se pasan de 3. Galo fue tan exagerada consigo mismo que puso 2.8. Y el nivel de confianza toda pone 95. Nivel de confianza. Cuando pasa de 95 hacia abajo, que está muy mala, desde el punto de vista técnico, metodológico. A veces yo me he encontrado con firma encuestadora que es a Ramón Núñez, que dice la muestra que hay que entrevistar. Y a veces los empleados que están trabajando en esa encuesta no encontraron a Ramón Núñez y saltan para donde Jacqueline, que vive al frente. Y no le dicen nada al supervisor. Y ahí a veces, entonces se contamina la muestra. O sea, es difícil. Entonces, mírenlo ahí. Mark Spain dijo 57, sacó 57.44. Entonces usted tiene que restarme 57.44 menos 50 y dame lo que da ahí. 44. Exacto. Entonces después, si usted me resta 100 menos los 0.45 que dio de desviación, le da 99.84. O sea, así es que se determina. Entonces, los hay que cometieron errores hacia arriba, como yo les decía, que daban 70 a Abinader. Acuérdense su amigo que ustedes quieren mucho, Eddie Olivares, llegó a hablar de 71. Y entonces son estrategias políticas muy malas. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice a su gente que ustedes tienen 71, se van a quedar en su casa. Ahora, algo que ustedes no han visto es lo siguiente. El PLD en el 2016 al 2020 perdió 1 millón de votos. Sí. ¿Está bien? Cuando usted suma, sacó 32 como partido y 37 con los aliados, el PLD. En el 2020. Ok. Cuando usted suma los 233,000 votos de Lionel en el 2020 y el 1.300.000 que sacó el PLD en el 2020, eso le da 36-37, 1.600.000. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes suman ahora en el 2024, 442,000 de Haber. Exacto. Y 1.256.000 Cae de en el Lionel. mismo 1.8. ¿Ve? Entonces, eso que ustedes explican de ausentismo, puede ser el ausentismo de los PLDistas, cuando digo PLDista es Fuerza del Pueblo y PLD, que no han podido concitar por la expectativa que generó de que Abinader se Sí, ganara. a ti no te preocupa el nivel de atención, que fue el mayor en la historia de las elecciones. Mire, eso es otra que tenemos que profundizar. Decimos la abstención, mire, hay una tendencia en América Latina y en el mundo con la abstención, porque hay una erosión de la democracia. Fíjese que el populismo de ultraderecha está avanzando en el mundo entero, número 1. Número 2, cuando ustedes ven Latinobarómetro, le dice que el 62% de los dominicanos, se lo voy a mandar ahora mismo, el 62% de los dominicanos está insatisfecho con la democracia. Solamente 20% están de acuerdo y 15.9% está muy de acuerdo con la democracia. ¿Qué le dijo Galo? Búsqueme Galo ahí, juegan, muévanse para que ustedes vean. Ajá. Esto es tuyo. Míralo Aquí bien. estamos. Galo le dice a ustedes, ay, perdón, mírelo ahí. El 54% de los dominicanos no votó
en la municipal, y eso se replica ahora, descontento con todos los partidos políticos, desinterés y desconfianza. Eso lo midió Galo. Entonces, ustedes tienen que mirar ausentismo y abstención, que son dos cosas distintas. El ausentismo es ese millón de dominicanos que votó por el PLD en el 2016, pero que no ha votado ahora. Porque todos los votos de Leonel Fernández de ahora, él no logró concitar expectativas en el conjunto de la sociedad no PLDista, no Fuerza del Pueblo. Porque ese millón tampoco no se fue con el PRM. No se fue. El PRM aumentó de 2.2 a 2.5, 2.6. Exacto. ¿Y cómo sabemos eso, Cándido? Porque Cándido Mercedes lo está estudiando como su último aporte, porque se va a retirar. Míralo ahí. Es que el PLD perdió 915,000 votos ahora, con respecto al 2020. Y Leonel ganó exactamente eso mismo. Sí. Ya está sumado por ahí. Un trasvase ahí. ¿Va entendiendo? O sea, no concitó. A diferencia, por ejemplo, vamos a ser honestos, de Omar Fernández. En Omar Fernández hubo un voto emocional, no racional. Y una parte significativa del PRM votó por Omar. Y usted me preguntará, Cándido, ¿y por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Porque Luis Abinader sacó 57, Sí. y aquí también en el distrito. Los diputados, si usted suma las tres, 256,000 sacaron los diputados. 55% votó promedio las tres circunscripciones del distrito, Sí. 1, 2 y 3. Pero mi amigo Guillermo lo que sacó fue 39%. Y yo mismo, casi 100,000 menos. y yo mismo vi el palé. ¿De quién? De cómo en el proselitismo, en los colegios electorales, palé, Elías Matos, Abinader y Omar. ¿Y quién andaba con esos palés? ¿Cándido Mercedes? No, gente del PRM. O sea que hay que decirlo. O sea, no. Es más, yo digo que desde el punto de vista político son actores con una ceguera increíble. No tienen visión a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque Omar Fernández, quiere hacer que no, tiene un potencial muy grande. Fue diputado, no ha perdido, ahora fue senador, ganándole al PRM completo, ganándole aparentemente al PRM completo, porque hay gente que estaba movilizándose con Guillermo, pero mandó a votar por Omar. Pero ¿y cómo es eso? Pero ¿quién le dio el triunfo a Omar? ¿Es la población que no está inscrita en ningún partido, Ramón, Cándido? No. ¿O son militantes? No, mi amor, tú nada más tienes que ver. Circunscripción 1, 2 y 3. En la circunscripción 2 votó el 58% por los diputados Del PRM. del PRM. Pero la 3 te suman 55. Ajá. Entonces, ese 55 votó. Exacto. Pero No votó por Guillermo, ya. no, fragmentó al voto. Fragmentó. ¿Me entiendes? No fue que dejó de votar. Ellos votaron. Pero entonces, si votaron en la casilla del PLD o de la Fuerza del Pueblo. En ambos casos a la vez. Claro. Pero mayormente para Fuerza del Pueblo, porque el PLD nada más le aportó 17%, 17%. a Omar. Y ¿Me entiendes? Omar tenía, y el PLD, la Fuerza del Pueblo creo que 33, 34%. Exacto. Algo más de la abstención. Mírelo ahí. Es haciendo el ejercicio que estoy. Mírelo ahí. Eso es suyo. Busque lo que le estoy dando a Ramón. Mírelo ahí. Nosotros tenemos que decidir. Yo iba a concursar para la Junta. Iba, del verbo no ir. Si esos 5 miembros de la Junta, ahora en noviembre, el Senado llama a concurso. Supóngase que esos 5 miembros deciden ir De nuevo. de nuevo. Lo van a reelegir. Deben reelegirlo, Deben. Ramón. ¿Por qué deben reelegirlo? Porque es la mejor junta que hemos tenido. Así es. Trabajaron arduamente, fueron hasta flexibles con los partidos políticos. Completamente. Sin violar la ley, ¿me entienden? Entonces a nosotros nos conviene como sociedad que ellos se queden, siempre que ellos aspiren, porque es individual las aspiraciones. ¿Por qué también? Lo hicieron muy bien. Segundo, porque nos conviene como país. Si ellos se van los 5, ya se van jubilados. Eso es lo de menos. No, pero además lo liquidan. El plan de retiro, que no debe ser,
liquida y pensiona. En ninguna parte del mundo te liquidan y te pensionan. No hay otro sitio sí que... Sí, pero ya lo han quitado. Ya lo han quitado. No, lo están quitando. ¿Todavía? Ahí todavía sí. Pues es ilegal. No se puede liquidar. La ley de seguridad social. Te lo digo en la pausa. Está bien. La ley de seguridad social lo plantea. Mire entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Junta que llegue tiene que trabajar con el voto en el exterior. Es el voto más caro del mundo. Sí. El voto más caro. Ahí votó el 20%. El 20 de 863,000. Y sale carísimo, 35 países, 46 países en ciudades, con oficina pagando. Por ejemplo, la oficina de España, 18,000 euros en un mes, esa oficina ahí. ¿Pero por qué no se usan los consulados? Porque no hay confianza institucional en República Dominicana. Que hacia eso que tenemos que ir creando. América Latina, los niveles de confianza son muy bajos. Es de 1 a 10. Mientras en Europa es de 70 a 30. Confianza 70 y de confianza 30. Aquí en América Latina es 10 de confianza y 90 de desconfianza. Entonces, para los próximos 4 años, el voto en el exterior puede ser electrónico. Exacto. Y puede ser por correo. O por correo. Ahora mírenlo ahí, lo otro. El padrón del año 2023 de agosto, divulgado por la Oficina Nacional, daba 10.760.028 habitantes. Y el censo. Y el padrón 8.145.548. Pero cuando usted mira las provincias, mírela aquí. Las más pequeñas y más pobres hubo el mayor nivel de votación. No, todas las más pequeñas. Más de 70, 74. Independencia. La pequeña y pobre. Independencia, Pedernal. Porque hay una correlación. Relaciones primarias, todo el mundo se conoce. Y donde hay más posibilidades de darle a todo el mundo. ¿Me entiendes? Es eso. Independencia, Pedernales, Bauruco, Dajabón, fueron las más votadas. Monteplata, la más pobre, siempre. Mire qué ocurre. Si usted búsqueme ahí la provincia de la Altagracia. ¿Cuántos habitantes tiene? 446,000. 446,060. ¿Y el padrón? 100, mírelo ahí. ¿Cuánto dice el padrón? Que usted ve más que yo. Está por aquí. 186,000. Porque ahí todo el mundo de la capital, de Pedernales. Eso se llama población flotante. Sí. Merced a la migración interna. Y ya la gente no se moviliza como en los años 70, 80. Exacto. De allá para acá. ¿Qué tenemos que hacer? Esa nueva junta, poner recintos especiales donde haya una población flotante de más de 10%. Por ejemplo, el 20% que reside en la Altagracia no tiene cédula de la Altagracia. Si usted va a Romana, el 13% de los que viven en la Romana no tienen cédula de la Romana. Por lo tanto, no pueden votar en la Romana. La provincia de Santo Domingo tiene 2.7 millones de habitantes. Pero con padrón de la provincia de Santo Domingo es 1.600.000. Hay más de 20% que viven en la provincia de Santo Domingo, pero que no tienen cédula de ahí. Y les sigo diciendo que la provincia de San Cristóbal, que es la cuarta, tiene 660,000, pero más de un 20% no vive allá. Es gente que va a trabajar y regresa. O sea, todo eso tenemos que medirlo, hacer un estudio, la Junta Central Electoral que llegue, para no hablar sobre la base de hipótesis que está hablando Cándido ahora, sino ya con datos para tomar decisiones para que la erosión de la participación en el voto no se vaya erosionando, porque la tendencia es que menos gente vaya a votar. Vamos a una pausa. Entonces nos quedan muchas preguntas con Cándido Mercedes. Y más ahora que él dice que se va a retirar, ahora que tenemos que sacarle el provecho y el jugo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos complacidos, como siempre, de recibir al licenciado Cándido Mercedes, sociólogo. Cándido, hay muchas cosas que hablar de las elecciones. Apenas esto ocurrió hace una semana. Esto ocurre cada 4 años. Somos un país que tenemos muchos retos, aciertos y luces y sombras, como todo. Y hay que hacer un resumen, ¿verdad? Hoy hay una entrevista del doctor, una reseña mejor, del doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, donde hace algunas recomendaciones para los que no ganaron, los que resultaron perdedores, porque asimilar la derrota a mucha gente le cuesta mucho y no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero amén del manejo emocional, que tú de eso sabes mucho porque trabajas con empresas, de cómo asimilar eso. También hay que hacer un análisis de los que resultaron ganadores y también de los perdedores y de todo el sistema. Tantos partidos políticos que tenemos, como decíamos en la introducción del programa,
y hasta qué punto, qué es lo positivo y qué es lo negativo de eso, Cándido. Y esa revisión, esa introspección, hoy dice la prensa que se va a reunir el comité político del PLD, que la Fuerza del Pueblo también se reunirá, pero ¿no será que todo el sistema debe reunirse y examinarse? Claro, porque yo le acabo de decir lo que dice el Latinobarómetro, la insatisfacción con la democracia, y ahora creíamos que era el COVID, la abstención, ¿sí o no? Sí. Pero ya ahora fue más alta que con el COVID. Entonces eso te está dando datos. Entonces, lo que yo estoy diciendo, vamos a investigar para tener elementos factuales, empíricos, no en base a juicios de valor, para ver qué es lo que está determinando aquello. Pero no hay dudas de que hay una erosión a la democracia. Yo conozco muchísimos casos de gente que no fue a votar. Tú Sí, dices, ¿pero por hasta qué? que se fue de viaje deliberadamente. Hasta que se fue de viaje. También hay empresas que violan el decreto, que ese día no se trabaja, o no hacen la planificación para que planifiquen qué empleados pueden ir a votar en la mañana, ponerlo por tanda de acuerdo, que la empresa no se quede sola. Eso no se hace. Hay empresas que yo llegué a ver 200 empleados y averigué y los 200 no votaron ese día. Supermercado. ¿Me entiendes? Entonces, eso, la misma élite del mercado está erosionando su propia democracia, para que usted sepa. ¿Por qué? Porque mientras menos gente vota, esa democracia electoral tiene menos legitimidad. Es la participación lo que da la legitimidad. La legitimidad. Si ganó un 20% es legal, pero óyeme, de 100 te votó 20, hay 80 que te están diciendo algo. Vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo que esos 80 no fueron. Entonces, muchos fueron porque hay gente que se enferma, otros fueron porque en esa semana tuvieron que viajar fuera y no podían suspender el viaje. Sí, pero ¿qué porcentaje será eso de enfermos y de que viajan? Entonces, todo eso hay que investigarlo. Pero si es tan harta como ahora, los actores políticos tienen que reunirse y decir, miren, nos están dando una lección. Cándido, las mismas encuestas no reflejaron esa tensión. No, las encuestas todas se equivocaron diciendo que iba a haber un 70, 75, 80% que la gente iba a votar. Porque mire qué es lo que pasa con el dominicano. Todavía, ¿usted se acuerda de Saglur, que es de allá, de su pueblo? Sí. La teoría del gancho existe, porque mírelo ahí. Y el dominicano chivo. Sí, 5 firmas encuestadoras a mí me llegaron a mí WhatsApp con encuesta boca de una. Y todas se equivocaron. Entonces tú dices, ¿por qué se equivocaron? Porque el dominicano, cuando tú lo vas a entrevistar para decirle concretamente por quién votó, te mira el rostro, te lee, él cree que te leyó, y si ve que tú eres del gobierno, lo que sea, te dice lo que tú quieres oír. A mí me llegó una firma encuestadora en el que Guillermo estaba en 51. Sí. Y Omar sacó 56. ¿Va entendiendo? O sea, cosas como esa. Por eso a veces uno no puede estar reenviando porque queda uno feo después. ¿Me entiendes? Ahora, Cándido. Ajá. Con todo el poder que tiene el presidente Abinader, 29 senadores, 142 diputados y un endoso interesante, 57.4 de los que votaron. ¿Cuáles son los retos que tiene Luis Abinader para pasar a la historia? Mire, hay gente que te dice, bueno, un país con tanta debilidad institucional, darle tanto poder al Poder Ejecutivo, es malo. Yo le voy a decir que sí, es verdad. Ahora yo lo estoy mirando con optimismo. Ahora es bueno, entre comillas. ¿Por qué? No hay excusa. No hay la más mínima excusa. Exacto. No la tuvo Danilo, y Danilo tuvo el poder para hacer. Pero está bien, porque Danilo estaba pensando en las próximas elecciones. Como Luis Abinader le ha dicho que no va, y hizo un compromiso el día de las elecciones sin que nadie estuviese pidiendo, esta es la última vez que voy, y yo lo voy a aplaudir, porque si él va, yo voy a estar en la calle, movilizándome en contra. Es que la democracia... ¿Y si el país se lo pide? No, es que no, país no. La democracia es renovación. La democracia es alternabilidad. Si usted lo hizo bien, ¿por qué usted puede creer que es el único que lo puede hacer bien? Y yo digo relajando, en serio y en broma, porque él también bromeó con él. En el 2016, lo relajaban que era una Toyota. Y es verdad que yo no he visto un ser humano así, vis a vis, que se vea claro, que haya crecido tanto. Sí. Que se haya desarrollado tanto desde el ejercicio del poder.
O sea, el Luis Abinader del 2016, 2012 y Luis Abinader del 2020 para acá son como él mismo, Rodolfo Abinader Corona, pero que tanto ha crecido. Nos sorprendió. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que así como lo ha hecho bien, o así que hay gente que no lo conocemos, pueden venir otros, y eso es la democracia, darse la oportunidad, la renovación, porque tú no puedes cimentar un país de manera sostenible en base a una persona. Mírenlo ahí, se murió Fidel Castro. Dígame que sí, rápido. Sí. Pues tú no puedes desarrollar un país en base a un ser humano. Ustedes van a Cuba y Cuba está mal. Cuba está peor. ¿Me entiendes? Está peor. Entonces tú no puedes basar el desarrollo de un país en base a gente. Los trujillistas creían que el país desaparecía si Trujillo moría. Los balagueristas, yo vi una balaguerita que ahora ya perdió ahora, tiene 78 años. Porque se alegró de la derrota de Guillermo. Sí, sí. No, pero que cuando Balaguer se murió, me dijeron que ella dijo que no, que Balaguer no estaba muerto, que estaba durmiendo. Porque hay gente que creía que Balaguer era Eterno. Eterno, nadie es eterno. Entonces, ¿qué hacen la gente como Cándido Mercedes, como Ramón Núñez? Uno va, ¿qué? Quitándose cosas de encima. Y sirviendo, todo tu know-how lo va, ¿qué? Empoderando. Por ejemplo, hay instituciones como INTE, que tiene, por ejemplo, 9 en el Consejo de Regentes, pero no todos se van. Es como el Tribunal Constitucional, es por etapas. ¿Para qué? Para que todos no comiencen de nuevo, sino que hay una parte que ya tiene un aprendizaje, un know-how, y se lo va transmitiendo a los otros. Y entonces el aprendizaje de los otros es más rápido, porque el efecto del curvo de aprendizaje, que es parte de la competitividad, mientras más rápido tú captas, más rápido esa institución funciona. No como está haciendo la UAS ahora. La UAS, cada 4 años, toda la estructura dirigencial se va. Esa es la única parte del mundo que usted ve eso. Yo no sé quién inventó eso. Se va el rector, los vicerrectores, los decanos, los directores. Entonces, cuando usted sale director, usted no está pensando como director ni como decano. Usted está pensando para vicerrector, está pensando para rector, en vez de hacer lo que le toca que hacer. Pero si usted sale decano y le toca, puede aspirar a 2 periodos, usted puede aspirar, pero son los profesores que van a decidir si usted lo hizo bien o no. Pero usted dice, bueno, yo voy a trabajar bien y yo me voy a planificar en todos los sentidos y voy a durar aquí 12 años. Pero ya no se puede. Cándido, la cantidad de partidos políticos que hay en el país. Eso tenemos que hacer una estrategia. Mire, ¿En qué consistiría esa estrategia? de 1998 a esta fecha, los dominicanos, un país pobre y vulnerable, le ha dado a los partidos políticos 28 mil millones de pesos. 28 mil millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que al no existir barrera de entrada desde el punto de vista de la gerencia es poner dificultades para que tú puedas entrar. Por ejemplo, usted ve muchas cervecerías en los países. No. ¿Cuántas hay aquí? No, una. Una. ¿Y por qué? Porque la barrera de entrada para tú montar una empresa de cervecería es súper millonaria. Súper en publicidad, en inversión, en tecnología, maquinaria, todo. Y la barrera de salida se te hace difícil porque si fracasa no puedes vender eso que está ahí, tiene que regalar. Una cementera, ¿cuántas cementeras tenemos? 4 o 5. No pueden haber más de ahí. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada ahí es costosísima. Entonces aquí no, ¿qué es lo que te piden aquí? Sí. Que tú tengas y que locales, pero yo conozco a Jacqueline que vive en Montecristi, su familia. Mira, Jacqueline, yo quiero montar un partido, dile a tu mamá, pinto la casa de la mamá de ella. ¿Está bien? Va la Junta a ver que hay un local ahí. Yo consigo un 2% de lo que votaron. El dominicano no le sabe decir que no a nadie y le firma. Y ya eso es lo que se necesita, Jacqueline. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que quitar el financiamiento público y solamente dejarlo para el periodo electoral. Y usted dirá, Cándido, ¿y por qué? Porque esos 34 partidos, por menos que reciben 20 o 30 millones anuales. ¿Hasta los pequeños? Hasta los pequeños, porque mira cómo es, mi amor. Ahora 3 partidos van a quedar grandes. PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, porque sacaron más del 5%. A ese le van a dar el 80%
de los 1.260 millones del 2025, suponte. 20% de lo que sacaron de 1 a 4, que nada más fueron 4. Dominicano por el Cambio, el BIS. País Posible. No, País Posible no. Partido Sí. Justicialista, el nuevo Justicialista, el gran ganador. El de Valentín. Julio César Valentín. País Posible no quedó. No, se quedó en alguno. no. sacó mucho, pero no. No, 0.90. Y 0.90. Roque Espaillat Tavares. Esos 4. Que no va a ser sino Ramfi. Partido de Esperanza Democrática. Esos 4 quedaron con 1. A ese le dan el 20% de lo que queda del 80, ¿verdad? Ya sacamos el 80. Y luego le dan un 8% a todos los demás que sacaron 0.01 a 1. Pero el único partido que va a salir ahora es Patria para Todos, porque no se alió a nadie y no sacó ni uno. ¿Va entendiendo? Entonces no hay barrera de salida, se quedan. Entonces, aquí no hay, vamos a ser honestos y sinceros, a pesar de que hay una dirección financiera en la Junta, aquí no hay control todavía. Aquí la élite política no. Ni los Mírenlo partidos ahí. rinden cuentas tampoco. No, la sin que Junta se la Central pidan. Electoral, la OEA, que antes era turista, venían de turistas, ¿se acuerdan? Usted y yo, que somos de la misma generación, venían un día antes, 2 días antes, ahora vienen y hacen su trabajo. Sí. Oiga lo que digo. Había 1.723 candidatos ahora en estas elecciones del 19 de mayo. 1.723. Solo 384 fueron registrados en la Junta. Se supone que todos debieron ser registrados. Y solo 53 han mandado su Informe. informe. Participación está exigiendo eso. Es que hay que exigirlo porque es la ley que lo exige. ¿Me entiende? ¿Pero usted cree que lo van a mandar? No. Es que la élite política no quiere verse. Si la sociedad no lo empuja y lo empuja, porque no está saliendo demasiado caro. Cándido, y esos diputados nacionales, y esos diputados al Parlacén, Mire, y la cantidad de diputados que tenemos también para la cantidad de habitantes, y siendo este un país pobre, ¿no es exagerado? mire. Yo vi un presidente de Panamá, no me acuerdo el nombre ahora, que la primera medida fue sacar los 20 diputados del Palacio. Porque son 20. Lo que ellos discuten allí no tiene ninguna vinculación pública. Ni trascendencia. Y yo aquí mismo hemos dicho, dígame una política pública que se haya desarrollado en República Dominicana con esos 20 diputados. ¿Ustedes saben cuál es la esencia de esos 20 diputados del Palacén? El clientelismo político para negociar. Busquen todo lo que salieron, la vinculación que tienen con los partidos y con la familia. Búsquenlo. Pero que son discrecionalmente escogidos. Lo del Parlacén. No, es un listado por bloqueo. Pero claro, pero lo mandan los ¿y partidos. cómo hacen? Ajá, la lista, pero La hacen una lista, lista, la exacto. hacen, los Claro. partidos. Ahora, la se hacen, ganan la en hacen. función de la votación del partido. Es del partido, exacto. ¿Me entiendes? Pero no salen caros. Pero súper Porque caro. es un pasaje y hotel mensual a Guatemala. Pero es $5,000 mensuales de sueldo sin hacer nada. Sí. Ellos ganan más que los que están ahí fajados. ¿Entendió? Eso es un crimen en un país pequeño y no toman ninguna decisión. Eso hay que quitarlo automáticamente. ¿Cómo se quita eso? Si el presidente Abinader quiere, lo quita. No, porque está En la Constitución del 2010. 10. Desgraciadamente. Desgraciadamente. se puso eso. También hay que quitar los 5 diputados nacionales. Sí. Eso no tiene sentido. Eso también fue... Porque los otros están congelados ya. Sí, están 178. congelados. 178 está bien. Entonces, No, eso es mucho, Cándido. los 5 Perdóname. nacionales era para desarrollar más el clientelismo, para poder negociar más. Y además se hizo con mala fe. ¿Por qué? Porque era para que se expresara los partidos emergentes, pequeños. ¿Qué hicieron los grandes? En ese PRD, PLD y Reformistas se pusieron de acuerdo. Y me lo metieron en partidos pequeños. Exacto, y entonces no salen. Es muy raro que salga uno. Y por eso es que Danilo Díaz te sale, Ya salió, siendo del PRM. Exacto. Y el delegado ante la Junta. salen los partidos grandes, Sí. pero no era para que los partidos grandes salieran. Eran los partidos pequeños. Entonces, ¿qué pusieron los 3 grandes? Que tenía que tener menos, uno. Si no sacan uno, no pueden ser nacionales. Tiene que sacar por lo menos un 1%. O si no, le toca a los grandes. Si tú buscas entonces, Pedro Martínez salió, que es de Alianza País, porque fue aliado al PRM. O si no, no sale. En un minuto, que no se nos quede el método de Honto. Exacto. Mire, el método de Home fue creado por un señor llamado Víctor de Home en el Belga. siglo XIX. Sí. Siglo XIX. Entonces, el método de Home, yo no soy abogado, que me corrijan y pido perdón, porque yo pido perdón, no tengo que ver con... Mire, si usted se va a la sustancia, al contenido de la Constitución,
el método de Hon no me agrada, no tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque yo voté por usted, usted No sacó decirle al 15.000, votante. usted sacó 15.000, José Horacio. Contrale. José Horacio, ella fue por un partido y lo que sacó fue 1.000 o 2.000 y ella salió. Exacto. Exactamente. Desde el punto de vista del ciudadano, que se supone que es el soberano en la democracia, Exacto. Fue defraudado, es defraudada. por supuesto. Fui defraudado porque yo voté por usted y le sacó. Ve, entonces, hay que buscar una opción. Invita a un muchachito muchachito no Cándido, respeta. Invite a ese hombre que es brillante, que yo creo que él no es normal, porque acuérdense que hay normal, negativo y normal, positivo. Román, Yasser Román, él tiene una idea muy buena. ¿Cuál es? Que las 3 circunscripciones, que son 18 diputados, no se pongan por circunscripciones, sino 18 diputados. Y así los partidos pequeños pueden, así Horacio hubiese salido. Porque al tener 14.000, cuando van descontando, o si no, hay otro método, que son 18. Vamos a dar 10 a los partidos políticos, por cantidad de los partidos políticos, y 8 por los candidatos que más votos saquen, individual. Y ahí buscamos el híbrido, que es más sensato, más justo. ¿Entonces? Se nos acabó el tiempo, Cándido. Usted no se puede retirar, usted no se manda. No, hay muchos. Mire, ustedes tienen ahora que invitar a muchos economistas, porque la primera reforma que hay que hacer en este país es la reforma fiscal integral. Antes que la Constitución. Claro que sí. Si usted hace reforma constitucional y no hace reforma, mejor que no haga nada. ¿Se entendió? Lo fundamental es eso ahora mismo. Y muchos filósofos. Yo le mando un listado. Hay unos filósofos brillantes en este país, pero casi no lo invitan a televisión. Tenemos que invitar psiquiatras. Sí. ¿Me entiendes? El mundo está de psiquiatra, como dice José Miguel Gómez. Sí. De verdad que sí. Cándido, Pero como siempre. Descansen de esos políticos. Agradecido. No, es que estamos obligados. Nos vamos a comerciales, retornamos ahí, a la despedida ahí rápida.